Estamos con Carlos Gil de Gómez, que es coautor del libro Vida Grafeno, que se presenta por primera vez en la Biblioteca Pública de Candás el próximo 18 de abril. Hay más fechas de presentación. En Candás va a ser la primicia mundial. ¿En qué otros sitios vais a hacer un acto de presentación como el de Candás? Pues ese mismo día, por la tarde, a las 6, en Gijón, en el antiguo instituto. Ya entre semana, el día 21, martes, en Oviedo, en el Club de la Nueva España, 7. Y luego ya lo dejamos para el siguiente sábado, sábado 25, por la mañanita, a las 13 horas, San Pérez Bermú, una buena hora, en Avilés, en Nimeyer, y por la tarde, a las 7, a las 19 horas, en FNAC, en el centro comercial. Y luego ya nos veremos en Libro Oviedo, pero ya en mayo, el 16 de mayo. Pero sí, Candás es el primer lugar de este mundo grafeno, donde presentamos el libro. Carlos, tú eres coautor del libro Vida Grafeno, pero también está Arturo Tellez. Y por lo que puedo desvelar, este libro es casi un libro debate entre vosotros dos. Sí, de hecho, el libro surge de una forma más curiosa. Cuando nos conocimos, participo en algunas de sus tertulias, y un día charlando, comentando autores de los que menciono en algún otro de mis ensayos, me comenta que él es muy aficionado a Bauman y que está muy de acuerdo con sus teorías. Y yo le digo más bien todo lo contrario, que no estoy totalmente conforme con sus teorías. Y en esta confrontación de ideas surgen libros. Precisamente en una conversación de cafetería, aparentemente lo más insignificante, surge este libro. ¿Sí? Y el libro tiene, aun siendo ensayo, creo que tiene unas ventajas, y es que el libro está planteado como una especie de debate enfrentado. Esto surge en principio en torno a otra concepción, que es la sociedad líquida, recientemente premiada a los Principios de Asturias, Zygmunt Bauman, que planteaba que vivimos en una sociedad líquida, esto es una sociedad absolutamente imprevisible, que no hay certezas, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista laboral, político, religioso, etcétera. Arturo Tellez, que es el otro autor, defiende esta postura, o como dice el libro, defiende esta postura, y se enfrenta con mi otra postura. Yo sigo considerando que nuestra vida es mucho más sólida de lo que dice Bauman y otros. Sigo pensando que las tradiciones, los ritos y esas costumbres nos siguen marcando, de menor o menor medida, pero nos siguen marcando. Al confrontar estas dos realidades, ese mundo llamado por algunos líquido, es imprevisible, absolutamente cambiante, en el que no sabes casi lo que va a pasar mañana, frente a este mundo que yo planteo, que sigo considerando que las tradiciones y las costumbres nos siguen marcando la vida mucho más de lo que pensamos, o de la que algunos piensan o quieren pensar. Ni yo termino de convencerle, ni él termina de convencerme, y lo interesante es que llegamos a una especie de punto intermedio, y llegamos a la conclusión de que vivimos en un mundo mixto, por llamarlo así, es una especie de superación, un tradicional superado, pero el mundo líquido tampoco permanece demasiado. Y de ahí la metáfora del grafeno, un material que, como decías, es el futuro, incluso ya el presente, prácticamente en todas las industrias, médica, tecnológica, informática. Incluso leí ayer que se prevé que pueda ayudarnos a curar a buena parte de los cánceres, ¿no? de cáncer, de los cánceres. Y la metáfora viene porque el grafeno combina estos dos mundos. Por un lado es un material muy, muy resistente y muy duro. Podría parecer que es muy sólido, pero no lo es, porque a la vez es muy flexible y muy adaptable. Y creo que representa muy bien la metáfora de la vida que nos ha tocado vivir. Vivimos con una serie de costumbres, de tradiciones, de ritos que están dentro de nosotros, y de hecho ha pasado la Semana Santa hace pocos días, pero a la vez este mundo globalizado, tecnologizado, nos lleva también a tener que adaptarnos muy rápidamente a este mundo cambiante. Por lo tanto, el grafeno es una metáfora bastante, nos parece muy, muy adecuada a este punto intermedio entre lo líquido y lo sólido. ¿Y qué pasa cuando líquido y sólido chocan? Como podemos ver casi en este libro, en este debate que tenéis intenso. Pues justamente hace que, si no llegamos a este punto intermedio, vienen muchas veces verdaderos problemas. Creo que en eso también estamos de acuerdo en el libro, que si el mundo es demasiado sólido o demasiado líquido y chocan, pues se dan fenómenos como, por ejemplo, el yihadismo, ¿no? Como hay determinados movimientos que, amparándose en la tradición milenaria, pretenden imponer realidades que chocan mucho con este mundo líquido y cambiante. Hoy por ahí decía algún autor que hoy por ahí prácticamente podemos cambiar incluso de sexo, podemos cambiar incluso de todo. Podemos cambiar de religión, de país, de nacionalidad, de sexo, de color de piel. Aquellos que no permiten estos cambios, aquellos que son muy sólidos, que no quieren adaptarse o que luchan con este mundo líquido y cambiante, que es una realidad, tratan de imponerlos su mundo, donde el choque es muy, muy peligroso. Frente a esto, yo no digo que el mundo líquido en el que vivimos sea muy positivo. Este mundo líquido hace que, por una decisión
en la otra esquina del mundo, tú que trabajas en una multinacional o en una empresa que te da igual, que su propietario es indio, pues resulta que tiene unos datos a nivel mundial, que tiene una pérdida de un 0,2 y te cierran una planta y se la lleva a otro país. Esa liquidez también hace que nosotros muchas veces no controlemos nuestro mundo. Por lo tanto, ambos extremos para mí son muy peligrosos. Y de ahí que ese choque, siempre y cuando, más que choque, esa convivencia entre estos dos mundos, a mí me parece positiva. El libro lo edita la editorial Tragaletras, un nombre curioso y además que por lo visto tiene también una historia curiosa de origen. Sí, en realidad no es mi primer ensayo, es mi tercer ensayo. Bueno, he publicado algún otro libro, pequeños libros técnicos sin importancia, libros sobre todo que giran en torno al ensayo. Y curiosamente, cuando das con una editorial que se hace llamar así, pero que son escasamente profesionales, como me pasó con el anterior libro, no con el primero, sino con mi segundo libro, encontramos a alguien que se hace llamar editorial, pero que ni cuida a los autores ni cuida las obras, hablo en plural porque nos vimos obligados, a la gente de mi entorno, de mi familia, entre otros a mi padre y a mi hermana básicamente, a tener que enfrentarnos a aquello que nos habían prometido que iban a hacer con el segundo libro y no hicieron. Maquetarlo, corregirlo, elegir el tamaño, el papel, el grosor, y eso nos hizo aprender y disfrutar del mundo de la edición y sobre todo del cuidado del autor. Pasa mucho que tú cuando escribes un libro simplemente no te quieres mandar el libro en un Word por correo y casi no tienes control sobre la obra. Es un poco lo que queríamos evitar. Así las cosas, esa experiencia nos ha servido para montar una pequeña editorial muy cuidada en la que vamos a tratar de cuidar mucho a los autores, de hacerles partícipes de todo, desde el diseño de la portada, la edición del papel, el grosor de la tapa, todo, el tipo de letra, etcétera. Y así es como surge la editorial. Es el primer libro que edita. Esperamos que a raíz de este libro aumente y la gente se anime a editar. También sabiendo que no puedes transmitir toda la carga económica al escritor, sino que creo que la editorial también tiene que apoyar y participar y tiene que asumir riesgos para así esforzarse en la distribución del libro. Y así es un poco como surge la editorial. Es muy pequeña, muy modesta, cuidando mucho los detalles, como dicen las diseñadoras, para paladares exquisitos, y que se ve en la portada, que es una portada muy arriesgada para ser un libro de ensayo, ¿no? Los ensayos van a ser muy aburridos, son todos negros, grises y demás, es muy arriesgada, a la vez yo creo que muy atractiva, y se ha cuidado hasta el detalle. Esta más que yo lo diga porque yo soy familiar y participe en cierto modo, pero el otro, yo creo que el resto de personas que hemos participado en esto hemos podido participar desde el minuto uno y nos han hecho partícipes de todas las decisiones, por lo tanto ahí surge. El problema o la ventaja es que no podemos distribuirlo a nivel nacional, no es que no podamos, sino que a veces no resulta fácil y resulta muy costoso, entonces lo tenemos distribuido en muy pocos sitios. En Oviedo, en Cervantes, en la Librería Central, en Gijón, en Avilés, en Niemeyer, en sitios donde podemos dejar el libro casi físicamente. Entonces hacemos toda la labor. Y luego en las presentaciones se pueden adquirir. Hay una página web, bueno, si buscas letras en Google aparece un blog donde hace de página web de la editorial, ahí se pueden solicitar soluciones editoriales, no solamente adquirir los libros, sino si alguien quiere editar algo o hacer algo de diseño, etcétera, se puede consultar sin ningún problema y sin ningún compromiso.